¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Esto es Jalisco en Contraste, el programa de análisis, de debate, de opinión de Azteca Jalisco, donde decimos las cosas como son y con quien hay que decirlas. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Ricardo García, director de noticias de Azteca Jalisco. Ricardo, buenas noches. Como siempre, un gusto. Pablo, qué bueno que está con nosotros. Quédese, se va a desvelar con nosotros, pero con un excelente tema como cada miércoles. Pablo, ya madrugada de jueves, porque en esta ocasión vamos a platicar de la Iglesia de la Luz del Mundo. Usted y nosotros, como habitantes de esta, la gran Guadalajara, vemos que en estos días, mediados de agosto, cambia la ciudad, sobre todo una parte de la calzada para allá, se transforma porque llegan miles y miles de personas, las mujeres con falda larga, y sabemos únicamente que son integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero ¿qué es esta iglesia? ¿Por qué ha florecido? ¿Por qué ha crecido tanto aquí en Guadalajara? ¿Está la sede aquí en Guadalajara? ¿Cuáles son los fundamentos, las bases, cómo nace, qué sigue, qué persigue? ¿Y por qué, Ricardo, esa capacidad de convocatoria? Porque son miles de personas, y por lo que hemos visto en los reportajes que han hecho el equipo de reporteros de Azteca, pues vienen de prácticamente todo el mundo. Me llama la atención algo, Pablo, que cada año efectivamente la hermosa provincia, como tú lo dices, se transforma por la visita de miles y miles de delegados que vienen de diferentes partes del mundo, que en otras ocasiones han sido 350,000. En esta ocasión en particular hablan de 500,000 delegados de 50 países que se congregan ahí en la hermosa provincia, y todos ordenados. Los que llegan en cuestión de días y todos conviven ahí. ¿Cómo le hacen? Vamos a estar platicando precisamente esta noche sobre esto, sobre la Iglesia de la Luz del Mundo, y vamos a platicar con gente que pertenece a la iglesia. ¿Qué es esta iglesia? Vea usted. Con esta ya son 77 veces que se reúnen aquí en Guadalajara, sede de su iglesia, de su fe, la Luz del Mundo. Del año 82 que estamos viniendo, y cada año a más, y con ganas de que llegue la festividad de fe de agosto para estar aquí con los hermanos, un convivio excelente. Aquí cuando uno viene a Guadalajara, vienen de muchos lugares, de muchos países del mundo, idiomas que uno no sabe, pero se siente esa paz entre nosotros. Pues yo sentí ese deseo de querer venir a esta convocación, porque algo sentí yo en mi corazón que me hizo cambiar. Por eso es que yo estoy en esta fiesta. Esta vez, visitantes de 50 países, más de 500,000 personas, quedan en el tiempo y en el corazón de los fieles las figuras de sus restauradores, el colotlense Eusebio Joaquín González, quien en una revelación recibió el nombre de Aarón y esa encomienda divina, restaurar la iglesia. Era 1926. A su muerte, en 1964 lo sucedió en la dirección de la iglesia su hijo, Samuel Joaquín Flores. Tenía entonces 27 años. Su obra misionera extendió la iglesia por al menos medio centenar de países. Mi alma se está alegrando en ese instante tan glorioso, y creo que la tuya también en Cristo el Señor. Tras 50 años de liderazgo, el 8 de diciembre del año pasado, el 2014, partió Samuel Joaquín. Tenía 77 años de vida. El apóstol del Señor nos enseñó a ser unas personas educadas, amantes de Dios, amantes de la libertad y del respeto ajeno. La iglesia está potente. Sí, la iglesia sabe que está con Cristo. Sí, esa es nuestra confortación. La dirección la asumió tras una revelación en oración su hijo Naasón Joaquín García. Esta es la primera convocación bajo su liderazgo. Y la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Una comunidad verdadera guardiana de su fe. La colonia La Hermosa Provincia, donde se encuentra el templo sede, está habitada casi en su totalidad por miembros de este credo, que cada 14 de agosto reviven para sí la promesa de Jesús. Bueno, nosotros nos reunimos en estas fechas para conmemorar lo que fue la muerte cuando se entregó Jesucristo para salvarnos a nosotros. Nosotros venimos a recordar y a gozar de ese banquete que Él nos dejó, la santa convocación en la que nosotros nos reunimos. Es
Una semana de reunión que inicia dando la bienvenida a los visitantes y a los nuevos conversos, los nuevos bautizados, quienes deciden ahogar el pasado para renacer del agua en este credo. Pues aquí estamos, celebrando con Dios. ¿Desde Veracruz? Sí, desde Martínez de la Torre, Veracruz. Cuando saliste de Veracruz, ¿ya sabías que te ibas a bautizar hoy? No, venía la verdad yo a conocer. Y aquí la fe se me aumentó al venir aquí a la ciudad de Guadalajara. Que no tengo palabras que decir, es algo maravilloso. ¿Estás temblando todavía? Definitivamente. ¿Qué pasa? Mucha emoción, alegría, gozo, no, algo inexplicable, algo maravilloso. Una semana de comunión, de acercamiento, de entenderse, de asumirse responsables, de una prédica permanente, de prepararse para compartir el pan y el vino que ellos mismos preparan, la Santa Cena, como lo hizo Jesús hace más de 2000 años. Para Jalisco, en contraste, Santiago Espinosa Figueroa. Pues Ricardo, muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Porque esta dimensión, esta capacidad de convocar tantas miles de personas que llegan en los mismos días aquí a Guadalajara, y nos da mucho gusto recibir y agradecerle porque están en plena celebración. El que nos acompaña esta noche aquí en Jalisco. Un placer estar con ustedes. Gracias. Eliezer, que no Eliezer Gutiérrez, que es el vocero nacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Eliezer, bienvenido. Gracias por estar. Gracias, buenas noches. ¿Por dónde le entramos al tema? O sea, yo sé que ustedes lo viven, ustedes forman parte, ustedes son la esencia, la sangre de la Iglesia, pero por nosotros conocemos muy poco, ¿no? ¿Desde cuándo se funda, por ejemplo? Bien, la Iglesia de la Luz del Mundo nace en su restauración en 1926 en la ciudad de Monterrey. Ah, es mexicana. Sí, claro. O sea, 90 años ya va a cumplir el año que entra. Sí. Ah, caray. Y de aquí ha salido a todo el mundo. O sea, ¿de Guadalajara? De Guadalajara. Pero nace en Monterrey. ¿Pero por qué exacto nace en Monterrey? Les platico la historia. Les platico la historia. El 6 de abril de 1926, el hermano Aarón Joaquín tiene una manifestación de Dios en el sentido de predicar el Evangelio, esta doctrina que nosotros tenemos, y sale él predicando de la ciudad de Monterrey hacia Tamaulipas. Solo. Sí. Y por donde va anunciando las nuevas del Evangelio. O sea, pero solo, completamente solo, o sea, sin apóstoles, con su esposa, con su familia, sale caminando con algún pequeño grupo de hermanos que le acompañan entonces, llega a la ciudad de Tampico llega a San Luis, de San Luis se viene para Guadalajara. ¿Por qué a Guadalajara? Porque tenía su familia aquí en Guadalajara. Él tenía familia en Guadalajara y lo primero que quiere hacer es comunicar la noticia, las buenas nuevas del Evangelio a su familia. Esa revelación que había tenido quería platicársela a su familia. Él anteriormente, perdón, ¿era católico o de qué religión era? Él tuvo su formación como muchas personas en nuestro país dentro del catolicismo. No era practicante. Él conoce el Evangelio allá en donde estaba él. Él trabajó como militar en el resguardo aduanal. Conoce a un grupo de hermanos que le enseñan la Biblia y empieza a tener contacto con el Evangelio. Y es como él empieza a acercarse a la verdad del Evangelio. El 6 de abril de 1926 tiene una manifestación de Dios y le hace salir para predicar el Evangelio a todo el mundo. Sale caminando hacia Tamaulipas, de Tamaulipas llega a San Luis Potosí, de San Luis Potosí llega a Guadalajara un 12 de diciembre y establece entonces en esta ciudad su centro de operaciones. ¿Venía ya con la idea de quedarse en Guadalajara? No necesariamente. Él, como te comento, venía para ver a su familia, eran los más cercanos. Pero a quienes quería comentarles esta lo comenta nueva. Y decide quedarse. Así es, llega aquí un 12 de diciembre a la ciudad de Guadalajara y él empieza a trabajar aquí y establece de aquí su centro de operaciones. Desde entonces... ¿En dónde? ¿En dónde está ahora Guadalajara? No. ¿En la hermosa provincia No. La hermosa provincia como colonia se funda por allá en la década de los 50, Pues 25 años después, más o menos. Así es. Él llega y empieza a trabajar primero de manera itinerante en algunas zonas, la calle 46 y Carauta, lo que es hoy la calle 12 de octubre, empieza a tener diferentes centros, pero es una Guadalajara diferente. Una Guadalajara que viene saliendo de problemas de guerras religiosas que habían dividido al país. Una Guadalajara donde los que no pertenecen a la religión mayoritaria se ven mal. Y entonces
sufren de una fuerte presión de intolerancia religiosa que les obliga a deambular de un lugar a otro, hasta que logran establecerse en la calle 12 de octubre. De ahí empieza la iglesia a crecer y de ahí, estando en la 12 de octubre, se salen a tener las primeras misiones en Ocotlán, en Michoacán y en la Ciudad de México. Posteriormente se va consolidando la iglesia y empiezan a tener necesidad de un espacio más grande donde poder estar, por la presión de algunos vecinos que no los ven muy bien, no aceptan esa forma de creencia, sus hijos empiezan a tener persecución religiosa en las escuelas y entonces tienen necesidad de encontrar un espacio donde ellos puedan asegurar su existencia para practicar libremente el culto que ellos quieren. Que es donde están ahorita. Y compran exactamente, o sea, ¿qué era, hectáreas. ¿qué era antes la Hermosa provincia? Era era campo. Sí, era afuera de la ciudad, yendo por donde estaba el Camino Real a Colima. Se compran 10 hectáreas y sobre de esas 10 hectáreas se empieza a diseñar la colonia Hermosa Provincia. ¿Quién las compra esas hectáreas? El hermano Aarón. El hermano ¿Y Aarón. de dónde sacó el dinero? ¿De dónde sacó? Pues del apoyo de los mismos hermanos y de sus recursos propios. En su gran mayoría de los recursos que él tenía. ¿Él había sido militar? Sí. Sí. Él tuvo un pasado militar, él trabajó en las fuerzas del ejército, estuvo trabajando en un resguardo aduanal en la frontera, allí es donde conoce el Evangelio. Y en Monterrey es donde viene la manifestación. Bueno, y regresamos a la Hermosa Provincia. O sea, ¿cómo se edifica ese enorme templo, esa iglesia que ustedes tienen? Es una historia interesantísima, desde la colonia. Se funda la colonia, empieza a crecer y ya el diseño radial que tiene la colonia nos habla de sus orígenes. ¿Por qué está el templo al centro y por qué todas las calles convergen hacia él? Porque esa era la necesidad primaria de los primeros habitantes. ¿Cuál? Tener un lugar donde practicar libremente sus formas de culto, sin tener ninguna situación. Y por eso es que todas las calles tienden al templo y el templo está en centro y de manera radial. Se establece la iglesia, va creciendo y se hace un templo para aquel entonces muy grande, 1969. Ese templo que hoy está en la colonia Betel. En ese templo alcanzaba toda la iglesia en la glorieta. Y el templo alcanzaba toda la iglesia de aquel entonces. Estamos hablando de la década de los 70s. Vienen los 80s y viene un crecimiento extraordinario en la iglesia, extraordinario. Y crecemos de una presencia importante en algunos estados a tener presencia en todos los estados de la República. Y después a trascender también, consolidando ya algunas presencias de iglesias nacionales que en tiempos del hermano Aarón estaban, Salvador y Estados Unidos, pero ya sale de allí y empieza a llegar a otros lados, empieza a pasar el mar. Pero ¿cómo llega o cómo se convence, cómo se aglutina a más fieles a esta iglesia? Es decir, ¿acuden a otros países a evangelizar o qué hacen? Dos cosas muy importantes. Una es el testimonio personal. Hay una manera muy importante en que la iglesia ha tenido un resultado muy efectivo en cuanto a la predicación, es el testimonio propio. Cuando las personas ven a la gente que actúa de manera diferente, porque son distintos, los hermanos actúan de manera distinta, honorables, muy correctos, se nos enseña no solamente a ser buenos cristianos, también a ser buenos ciudadanos, a ser un ciudadano responsable, ejercer ciudadanía. Y en esa responsabilidad te preocupas por tus hijos, porque tengan un desarrollo académico adecuado, por encontrar una forma de trabajo que no solamente te funcione a ti, sino que funcione en relación a tu entorno. Esto realmente afecta porque la gente pregunta, oye, ¿por qué eres así? ¿Cómo eres así? Y empiezas a ir abriendo puertas. Me imagino que desde niños, Eliezer, pues, pueden aprender eso, pero ¿qué pasa con los fieles que llegan ya adultos a la Iglesia de la Luz del Mundo y que pues tienen que cambiar todo ese tipo de cultura, de acciones que ustedes hoy tienen? Lo que sucede es que sucede exactamente ese proceso, el proceso de conversión. Te conviertes cuando descubres, cuando ves una realidad diferente que te convence, no solo te seduce, te persuade a adoptar una manera de vida que va a ser distinta. Pero para ¿cuál ti, cree usted que es la esencia que ha hecho tan atractivo para, esperan, nos decía, 500,000 personas? Ya están ahorita en Guadalajara, wow, ya están. 500,000 de personas así, pum. Ya están. ¿Y qué es lo que es tan atractivo? ¿Dónde está digamos, para hablarlo así en términos de marketing, la propuesta básica, la promesa básica de la iglesia? La autenticidad del mensaje. Parecerá muy sencillo. Suena muy parecerá, no sé, algo, ¿qué será? Pues yo me imagino algo más complejo, no.
la autenticidad del mensaje. La manera en que se ofrece el mensaje de Jesucristo, de manera tan real y sensible. Voy a esto. Es no plantear un mensaje estructurado en lo cito por establecer una referencia, ¿no? En un marco canónico dogmático. Es una práctica religiosa muy viva, muy práctica, que uno lo plantea en el día a día, en el aquí y en el ahora. Sí. Es algo que se ve y los resultados se obtienen aquí mismo. Cuando yo modifico mi carácter, cuando yo acepto mi responsabilidad, cuando crezco como persona por la fe de Jesucristo y empiezo a tomar decisiones orientado por la doctrina, cada vez más efectivas y provechosas para mí y para los míos, este mensaje me convence a mí y convence a los que están en mi entorno. La autenticidad del mensaje y la congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos es lo que hace que este mensaje sea válido para la zona del Estado de México, en la zona rural, pero lo mismo es en Cicero, Illinois, o en París, o en Chile, o en diferentes partes, porque el ser humano es el mismo. Claro. Y tenemos las mismas necesidades esenciales. Aunque tengamos algunas diferencias étnicas o culturales, tenemos una aspiración de bienestar que es la misma para todas las personas. Y esa aspiración de bienestar, la Iglesia de la Luz del Mundo responde con un mensaje sencillo, auténtico y práctico. De estos 500,000 que hoy están aquí en Guadalajara, me imagino que hay más que no pudieron estar, obviamente, en todo el mundo. Yo le quiero preguntar a Eliezer si antes de llegar a ser hermanos de la Luz del Mundo estaban en otra religión, me imagino. ¿Que eran católicos en su mayoría o de qué otra religión? En la parte de lo que es Latinoamérica, la gran mayoría debieron de haber sido católicos en un tiempo. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, pudieron ser afines a otras filiaciones religiosas. En Europa, algunos que ni siquiera tenían filiación religiosa y que sin embargo, viendo lo que la Iglesia ofrece, se han convertido. Tenemos el caso, por ejemplo, de los hermanos que se acaban de bautizar en Brujas, en Bélgica, los bautismos que acaba de haber en Colonia, en Alemania, la congregación que se empieza a reunir en Estocolmo, en Suecia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje responde. Perdón, pero es que el tiempo es muy limitado, desafortunadamente, en la televisión, pero no tienen problemas de convivencia con las otras iglesias, específicamente aquí en Guadalajara con la Iglesia Católica. Mira, el problema de la intolerancia es un flagelo que la sociedad entera, no creo que solo la Luz del Mundo, sí hay fricciones. La intolerancia tiene mucho que ver con la ignorancia. ¿Pero qué, los ven raros o qué? Yo estoy convencido de que cuando una persona no conoce plenamente a la otra, no se da cuenta que la otra persona tiene aspiraciones como él, que es digna por ser persona, de que sus derechos sean respetados, de que sus aspiraciones sean salvaguardadas, de que garanticemos el bienestar del uno por el otro, porque al hacerlo garantizamos el nuestro, nos da miedo el que es diferente. Tenemos temor por el que es distinto a mí. Esa parte tenemos que superarla, pero gracias a Dios me parece que como sociedad, y en este sentido nosotros estamos verdaderamente comprometidos, la Iglesia de la Luz del Mundo trabaja de manera muy importante en materia social por los derechos humanos y las libertades fundamentales, porque como minoría nos ha tocado sufrir. ¿Pero ustedes son tolerantes con las otras iglesias, con las otras formas de pensar, con otros credos? Por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo tiene escuelas que son de nuestra institución, RECAB de México. Todas nuestras escuelas son laicas. No tenemos nosotros enseñanza confesional. Nuestro compromiso el otro es tan así que nosotros damos a todas las personas Pero puede convivir un católico entonces con ustedes. Pero por supuesto. ¿Pero no la intención de ustedes de recibir un católico es convertirlo? No. La escuela, la educación es laica, no es confesional. Si alguien tiene una aspiración religiosa, el lugar donde lo puede atender uno es en el templo, pero en los planteles educativos se va uno a formar académicamente y de manera profesional según la aspiración que uno tenga de desarrollo. Finalmente, Eliezer, ¿de qué vive la iglesia? Porque vemos que construye un gran templo, es el templo más alto en este momento de la zona metropolitana de Guadalajara, espectacular, la hermosa provincia le acaban de dar una remodelada en los últimos años fantástica. Y por dentro está muy bonito. Y espera lo que viene, espera lo que viene en el entorno urbano. Hay mármoles, hay no sé, o sea, está muy bonito, pues. Más allá de los mármoles, viene un desarrollo muy importante en el entorno urbano, en la hermosa provincia, y obras de templos a nivel de infraestructura. ¿De dónde sacan los recursos? A eso voy. ¿Qué nos ayuda mucho para estos recursos?
Los recursos se obtienen de manera interna a través de colectas voluntarias que hacen los hermanos de la iglesia. Y dirás, ¿y cómo le hacen para hacer esto? Hay algo muy importante: la transparencia y la confianza de los hermanos en la administración de los recursos. En cada congregación, quien maneja los recursos de la iglesia no es la jerarquía, sino es la propia congregación, que de manera democrática establece unas comisiones de finanzas, quienes son los que contabilizan cada colecta, presentan sus informes y organizan las colectas en torno a las necesidades. Una empresa, pues. Esto pero donde hay una transparencia total. Pero no es una cuota fijada, obligatoria. De ninguna manera. Es como... De ninguna manera. Como la Iglesia Católica, que tú das lo que tú quieres dar. Es con toda libertad, cada quien participa en la medida de lo que quiere hacer, y como lo puede hacer. Si no puede, no lo hace. No pasa nada. No pasa nada, por supuesto. Puede seguir siendo hermano. Claro, esa transparencia y esa confianza es la que nos permite que la gente colabore de la manera que lo está haciendo. Y si alguien tiene una necesidad, por supuesto que lo ayuda. Yo una pregunta más: ¿por qué tienen tan tapadas a las mujeres? Con la falda hasta el suelo. La palabra tapada no creo que sea el mejor término. ¿Cuál sería el término? El hecho de que las mujeres usen falda larga no quiere decir que oscurezcan su faz ni nada de esto. Pero no pueden usar minifalda. No, a ver, mira. Las mujeres utilizan su falda larga primero. ¿Por qué utilizan su falda larga? Por nuestros principios de doctrina que dicen que así se ataviaban las santas mujeres. Nosotros somos cristianos. Para nosotros la Biblia, las Santas Escrituras, es una fuente muy importante de revelación y nos orienta, dice la Escritura. Antiguo y Nuevo Testamento. Así es, el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, claro. Esto que quedó escrito, para nuestra enseñanza quedó escrito. No solo es una referencia histórica, son marcos con respecto de los cuales se orienta la conducta de la persona de manera libre y voluntaria. Si hay alguna persona que de pronto no quiere... No comulga con la idea. Es decisión personal. Pues ahí puede, no le pasa nada. Pero es una regla. De la iglesia es una regla decir, tú no puedes tener una minifalda y tienes que usar falda larga. Lo que la iglesia dice es así se ataviaban honestamente aquellas santas mujeres. Y las hermanas, de manera... Es el mensaje. Convencidas y voluntaria, por supuesto, es como para nosotros. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A santidad. Y yo quiero seguir a Cristo, dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia al mandato de Cristo no se da a través de la dimensión de la imposición, sino del convencimiento, y de ese convencimiento tan grande que eleva la tensión de la voluntad al máximo, porque es el amor. También hay consumo de alcohol, ¿verdad? Entre los hermanos, no hay consumo. Es que podríamos platicar horas y horas. ¿Hay consumo de alcohol? No. No, mira, te voy a platicar. No, es que se nos acaba el tiempo. Pero porque queremos platicar con hermanos que vienen de distintas partes del mundo, para ver cómo se les dio que una iglesia nacida en Guadalajara los haya convocado. Pero rápidamente, y así en 3 palabras, dime, ¿qué opinan de las bodas entre personas del mismo sexo? Mira, en relación a ello te puedo decir, porque me han preguntado mucho sobre eso. Me imagino, porque es un tema en discusión. Te imaginarás, mira, Jalisco. La cuestión es, en relación a lo que ha definido la Suprema Corte de Justicia en México y en los Estados Unidos también, en el mismo sentido, ¿qué opina la Iglesia a la luz del mundo? Lo primero que necesitamos establecer: la decisión de la Suprema Corte a nosotros nos merece respeto. Sin embargo, es importante aclarar que al margen de lo que establece la Suprema Corte, los miembros de la Iglesia tenemos principios morales y doctrinales con respecto de los cuales vivimos nuestra vida moral. Claro. Y en este sentido, los miembros de la Iglesia a la luz del mundo, de conformidad con lo que establecen las Escrituras, entendemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso entre los miembros de la iglesia. Así es. Y los que no son miembros de la iglesia, ¿usted los tolera? Es la decisión de cada persona, merece nuestro respeto. Porque me imagino que de comunidad lésbico-gay también pueden pertenecer a la luz del mundo, o se les prohíbe. El mensaje de la iglesia es un mensaje universal. Universal. Es un mensaje que se da a todas las personas que de buena voluntad quieran venir a la iglesia. ¿Y qué les va a dar la iglesia? ¿Qué les ofrece la iglesia? La doctrina. Menos matrimonio. Eliezer, un privilegio poder platicar así, mis respetos. Muchísimas gracias. Para servirte y... Bueno, ya platicaremos después en los siguientes bloques. Están invitados. ¿Por qué no el alcohol, Pablo? Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a platicar, como dice Ricardo, de otros temas. O sea, ¿qué significa esto como remate, en las iglesias y muchas otras cosas? La vara de Aarón. Es la vara de Aarón. La vara de Aarón. La elección es el llamamiento. Por eso, ahorita llevando usted todo el micrófono, dejen que hablen los hermanos. Perdón. Vamos a platicar con hermanos que son de otras nacionalidades y que pertenecen a esta iglesia, que como nos dicen, pues prácticamente nace aquí en Guadalajara, tiene su sede aquí en Guadalajara y la gente viene de fuera. Que son de otros países. Regresamos, esto es Jalisco en Contra.
hay una enseñanza, claramente, hay normas, ¿verdad? Y esa enseñanza es la que se nos brinda para el bienestar nuestro, inclusive de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo viene a ser templo. ¿Pero no consumen alcohol? Yo lo particular no. Pero Y los esto, hermanos ninguno. bueno, eso habría que preguntárselo a cada cual, ¿verdad? Jalisco en contraste, continuamos el día de hoy, Ricardo García platicando sobre la Iglesia de la Luz del Mundo, que en estos momentos, como se lleva a cabo aquí en Guadalajara la Santa Convocatoria, pues invita, reúne y confluyen miles y miles de personas de todo el mundo. Estamos hablando, Pablo, de medio millón. Medio millón. Están aquí reunidos en la hermosa provincia, pero también lo que me sorprende es que a nivel mundial se habla de 5 millones ya de fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y vamos a ver por qué, cómo llega, y nos hacen el favor de acompañarnos, y se los agradecemos muchísimo, don Antonio Riquelme, él es ministro de la Iglesia en Francia. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Y Sebastián Ramírez, ministro de la Iglesia en Chile. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlo. Entiendo, Antonio, usted es ministro en Francia, pero usted es español. De España, pero desde hace 3 años estoy en París, en Francia. O sea, ¿a usted la Iglesia de la Luz del Mundo le pidió que se fuera a hacer su ministerio a Francia? Sí, bueno, ya desde hace 30 años trabajo como ministro de la Iglesia, he estado en diferentes lugares, también aquí en México, en Los Cabos, Cabo San Lucas. 30 años de hermano entonces, de la Iglesia. Sí, 32 años de bautizado y 30 años como ministro. ¿Y cómo se da en usted esto? O sea, una iglesia, yo perdón por insistir así, mexicana, de Guadalajara, y que lo convoca a usted como español. Y ahora le preguntaremos a usted como chileno, ¿no? Sí, pues la labor evangelista es en todo el mundo. La Iglesia ha crecido a nivel mundial. ¿Pero usted quién le habla? ¿Quién lo convence? ¿Quién lo invita? Bueno, yo estaba estudiando en el Seminario Menor de San José. Estaba estudiando para... ¿Sacerdote? Mis padres, sí, católico. Mis padres ¿Diocesano? Sí, mi familia pues tiene vínculos con el Opus Dei, con los jesuitas. Allá en Europa se conocen los Kikos, que es el camino neocatecumenal, pero yo, aunque estuve 5 años en el seminario, conocí hermanos misioneros que llegaron desde aquí de México, y pues hablando con ellos y tratando con ellos me di cuenta del mensaje que traían, como decía el hermano ministro Eliezer, un mensaje auténtico, y uno cuando está inmerso en la cultura, en el mundo en el que vive, pues no cuestiona otras cosas. Y cuando ya empieza uno a conocer cosas distintas, empieza uno a ver las diferencias, y con el tiempo me fui dando cuenta, platicando y hablando con los hermanos, aparte de su honestidad en su forma de vida, en su sinceridad, en su forma de ser, en la forma de comportarse, de hablar, de tratar a los demás, con todo respeto siempre, el mensaje que traían. Y ¿deja usted el seminario? Pues a raíz de eso me planteó a mí las dudas de lo que estaba yo haciendo, porque me di cuenta de que lo que yo estaba practicando en muchas cosas no iba de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces me di cuenta de que la fe que yo estaba practicando era más de tradición que evangelística, apoyada en el Evangelio y en la Biblia. ¿Y convenció a su familia? Bueno, mi familia han estado siempre escuchando, ellas siempre han tenido sus vínculos con el catolicismo y muchas veces los prejuicios hacen que ellos duden a la hora de... porque tienen que romper con el entorno, tienen que romper... Tengo un primo que trabaja con el grupo neocatecumenal, ¿verdad? Y claro, pues todos son médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, y aunque él me dice, Antonio, lo que tú te haces es mejor, me dice, es mejor lo que tú te haces, pero no rompe con ello porque... Pero no discute, no... Sí, él les gusta el mensaje cuando compartimos la enseñanza del catolicismo con la enseñanza del Evangelio que predica el apóstol del Señor y que enseña la Iglesia por todo el mundo, pues se da cuenta del contraste, y que lo que estamos hablando nosotros tiene fundamento no en los dogmas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, muchos de ellos con fundamento en la filosofía griega, sino que tiene un fundamento en la Biblia, en lo que es la... ¿Usted está en París? En este momento estoy en París. ¿Cómo funciona ahí la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Cuántos seguidores tiene, por ejemplo? Pues en estos momentos hay reuniones, el lugar de la sede principal que adquirió con sus propios recursos el apóstol del Señor Samuel Joaquín. Cerca del aeropuerto de Orly, a 10 minutos, hay un lugar que se llama L'Île-aux, el departamento Val-de-Marne, es por así decir la sede en Francia.
Pero en otra área al este de París se encuentra Champigny-sur-Marne, luego en la Alta Normandía, Alençon, en la zona centro de Francia está comenzando la obra en Lyon, que es la segunda ciudad de Francia, y en el sur está, cerca de Lyon, está la ciudad de Privas. ¿Y como cuántos son en total ustedes? Pues son cerca del centenar. De 100. Cerca de 100. ¿100 franceses? ¿Son franceses? Hay franceses, hay cameruneses, porque hay mucho francés que es de origen de las colonias francesas, de Camerún, de Nigeria. También hay latinos que han ido a trabajar a aquellas áreas, hay españoles y hay franceses también, de nacionalidad francesa. Y platiquemos de Chile. ¿Desde cuándo es usted hermano de la Iglesia de la Luz del Mundo? Gracias a Dios, desde 25 años. 25 años ya. Que pertenezco a la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Y cómo se dio, así como nos ha contado el hermano, cómo se dio en usted? O sea, ¿qué hacía usted? Usted es de Santiago. Yo más bien soy de provincia, soy a 3 horas de la capital de Santiago, un lugar que se llama Talca. Allí yo desarrollé mi infancia, mi adolescencia, mis estudios superiores. ¿Qué estudió usted? Yo estudié en la Universidad de Talca, la profesión de profesor en castellano se llama allá, profesor de lenguaje, sería acá. Entonces, siempre hubo una necesidad espiritual. Para mí siempre fue una angustia la existencia humana, vivir sin un norte, sin un sentido. ¿No tenía religión usted antes? Bueno, yo nací en un hogar, digamos, entre paréntesis, católico. Lo digo porque no eran practicantes, eran más bien por circunstancia, por tradición más que por convencimiento. Y yo a medida que fui creciendo y leyendo, porque era mucho mi deseo de leer y de conocer y de buscar en sí una respuesta a la existencia humana, leía tanto la Biblia, leía otros libros de historia y me fui dando cuenta... Pero como autodidacta. Exactamente. ¿Y después? Me fui dando cuenta que pues la iglesia mayoritaria no era congruente con lo que señalaba las Sagradas Escrituras, entonces yo paulatinamente me empecé a alejar de aquello y empecé una búsqueda interior, personal. ¿Y cómo entra en contacto con la luz del mundo? Bueno, esto ya obedece claramente al propósito y al plan de Dios, que él en su bondad... ¿Pero cómo se manifiesta? Bueno, entonces yo en esa necesidad que tenía, la carencia en mi corazón, pues digo yo que fue Dios que me permitió llegar a la universidad a estudiar, pensando yo en un principio que esa era la búsqueda yo que iba a satisfacer esa necesidad, el desarrollo académico. Pero no obstante me di cuenta que al término de mi carrera seguía esa misma insatisfacción, seguía esa misma carencia. Y en esos momentos, en esos instantes, cuando de una manera interna yo empiezo a, no sé si a orar o a platicar con Dios. En aquel tiempo yo no sabía cómo dirigirme a Dios, pero sí empecé a platicar en mi corazón, a decirle: Señor, ¿verdad? Yo creo en la existencia de un ser superior, porque esto no puede ser obra del azar, de la casuística, no. Tiene que haber alguno. ¿Pero dónde aparece la Iglesia de la Luz del Mundo? Perdón, pero es que nuestros tiempos en televisión son muy limitados y no quiero que lo tome como una descortesía. No. Es que a nosotros, por ejemplo, desarrollar este tema es nuestra alegría, porque es nuestro testimonio, es ¿verdad? parte de su ministerio, pues, pero aquí sí nos traiciona el tiempo. Correcto, entonces en esa inquietud yo le dije: Señor, ¿dónde está tu pueblo? Señor, ¿dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu iglesia? Porque si yo busco una, me voy a sentir atraído por una más grande, por donde hay mucha congregación, por los templos gigantes. Señor, más bien tú muéstrame, indícame dónde. En ese proceso que estaba interno, que llega un amigo de infancia, chileno, de ahí de la zona de Talca, donde yo vivo. Entonces, en ese momento, él ya pertenecía a la iglesia. Entonces, lo primero que él me dice, ese día domingo que lo recuerdo muy bien, en donde había una inquietud muy grande, yo estaba a la expectativa, sintiendo que algo grande iba a pasar ese día. Llegó el hermano y lo que me empieza a hablar es precisamente de un Dios vivo. Y esa palabra de un Dios vivo, no el distante, no el lejano, no el literario que uno puede ver en la Sagrada Escritura, fue lo que llegó a mi corazón, de que me hablaran de un Dios que vive, que es real y verdadero. ¿Y fue así? Y eso fue lo que me tocó mi corazón, y fui a la iglesia
y allí empezó el proceso. ¿Fue a la iglesia allá en Chile? En Talca, de donde yo era. Ahí hay una iglesia de la Luz del Mundo. Sí. Y en Chile, en todo Chile, ¿cuántos seguidores hay? Está prácticamente diseminada la iglesia del Señor a través de todo el país. Nuestro país está dividido en regiones. ¿Cuántos son? Son 14 regiones, está en 12 regiones. Sí, desde la parte ¿cuántos fieles? 1.500 a 1.600 miembros. ¿Por qué lo decimos? Porque en el mes de febrero tuvimos una Santa Cena. Y allí ya entonces nos reunimos esa cantidad en la sede de Talca, donde se llevó a efecto la Santa Cena. Ahora sí le quiero preguntar esta duda, Pablo, desde el bloque pasado, si tiene que dejar los vicios quien pertenezca a esta iglesia de la Luz del Mundo, es Pero decir, vicios, no tomar, a veces los que tomamos alcohol no es vicio, sí, no necesariamente, ¿no? O sea, bueno, lo tomamos como, ajá, sí, o sea, como fiesta, como celebración, ¿no? No Pero porque sea alcohólico uno, claro. O sea, exacto. Hay una enseñanza, claramente, hay normas, ¿verdad? Y esa enseñanza es la que se nos brinda para el bienestar nuestro, inclusive de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo viene a ser templo. ¿Pero no consumen alcohol? Yo lo particular no. Pero los hermanos ninguno. Bueno, eso habría que preguntárselo a cada cual, ¿verdad? Sinceramente. No, nosotros no tomamos alcohol porque no es que se nos obligue o se nos prohíba. ¿Es por convicción? Sino que nosotros entendemos que una vida santa delante de Dios incluye también la santidad del cuerpo. Nosotros entendemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque así lo enseñó el apóstol Pablo. Cuando venimos del mundo de la gentilidad, pues venimos con toda clase de vicios, pero cuando conocemos... Pero hay hermanos, perdón que lo diga, que sí, digo, yo le pregunto que sí se echan sus copas, que sí fuman o no. Pues ¿No los han visto ustedes en sus congregaciones? El hermano que está convencido en su fe, en su comprensión y sirve a Dios como se enseña en la iglesia, él no lo practica, porque entiende el mensaje, lo entendemos todos por igual. Lo que sí entendemos es que hay personas que vienen del mundo y que en el mundo han adquirido unos vicios, unas malas costumbres, claro, pero cuando vienen a la iglesia ellos corrigen todo eso en la misma enseñanza del Evangelio. Es que Dios hace la obra en el corazón de la criatura, porque aquel que pretende seguir a Cristo, hay una máxima que el Señor dejó primeramente. Para negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo. Yo puedo decir mi testimonio. Yo me fumaba un paquete de cigarros diarios porque en el seminario, hasta un sacerdote del seminario nos dijo, yo me envicié del tabaco en el seminario. El mismo cura nos lo decía. Sí, es un centro de vicio. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce, pero ahí se adquieren muchos vicios. Entonces, en los seminarios. Yo fumaba un paquete diario de tabaco y cuando conocí el Evangelio por los hermanos misioneros que envió el apóstol del Señor desde México a Europa, yo puedo decir mi testimonio personal que yo de un día para otro dejé de fumar. Yo sé verdad? Eso, ponga Dios de testigo que es así, que es una cosa que una persona que ha tratado de dejar de fumar varias ocasiones dice, esto es imposible, yo tenía que tomar medicamentos. Yo puedo decir que si un domingo fumaba, el lunes no fumaba. Ese es mi testimonio personal que yo puedo dar. Finalmente, ¿qué tan importante es para ustedes venir a Guadalajara? Para nosotros la Santa Cena es la festividad conmemorativa principal de nuestra fe. ¿Es en diciembre? No, ese ahorita ya va a ser este viernes, sábado. Este agosto. Y en esta semana. No es una fecha concreta, sino cuando el apóstol del Señor que preside la iglesia, ¿verdad? Dios así se lo inspira, él convoca, en febrero hubo Santa Cena en Europa, en Francia. Pero es también. este viernes aquí en Guadalajara. En esta ocasión va a ser en Guadalajara el día 14. ¿Y qué tan importante es para usted como miembro de la iglesia venir a Guadalajara? La Santa Cena es la renovación del pacto que hace el hermano cuando se bautiza. Para nosotros el bautismo no es un acto tradicional, sino que es el momento en el que la criatura nace como hijo de Dios, cuando es santificado en la sangre de Cristo a través del bautismo. Es un acto de fe. No sirve que a un niño, el acto de bautizarse, a los niños, eso es algo que viene del siglo IV, pero en el primer siglo, si nosotros leemos la Biblia, vemos que se bautizaban, dice, hombres y mujeres, porque el bautismo es un acto de fe. De hecho, antes de bautizarse, a los hermanos, a los candidatos, se les hace unas preguntas, si ellos están dispuestos a renunciar al pecado, a los vicios, a entregar su vida a Cristo, a que cree y acepta la Escritura como antes de ser bautizados. Sí, entonces, la persona que se bautiza es santificada. Nosotros sabemos que no somos perfectos. Y así como en el Antiguo Testamento el Señor estableció la Pascua como una recordación de la salida de Egipto, de la esclavitud, y era una forma de cohesionar el pueblo en relación a los profetas y en relación a Dios, así creemos nosotros que la Santa Cena es una institución, es un acto creado por el Señor
para renovar el pacto que hacemos cuando bajamos a la Yo muy sala. rápido, en esta iglesia de la Luz del Mundo no hay confesión, comunión, como en la iglesia católica, No. con los fieles. ¿No hay nada de esto? No, celebramos la Santa Cena porque es mandato de Cristo, porque así lo dijo y estableció el Señor, de la manera que Él lo mandó, así como la iglesia hoy en el día, y todas las veces que sí. Pero nunca se confiesa a la gente, pues, con algún ministro de culto de ustedes. Ni hay comunión con hostia, no hay nada de eso. Nada de eso. Eso lo que se toma es, pan y como el lo vino. enseñó el maestro, Pan y el vino. el pan y el vino. ¿Y todos se lo toman? ¿Y se lo comen? Todos los que son bautizados y han comprendido que eso es un mandamiento necesario para la salvación de su alma, Claro. porque el maestro así lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y él le resucitaría en el día postrero. Comprendemos que la Santa Cena es un mandamiento santo instituido por el Señor y lo hacemos en memoria de Él, por tanto hacemos el Sebastián, esfuerzo. muchísimas gracias. Vamos Sí, a platicar con un ministro que está en los Estados Unidos. Muchas que gracias. También suena. Gracias. Antonio, muchísimas gracias. No, el gusto es para Gracias, nosotros. gracias por la generosidad para venir y Les platicar de invitamos. estos temas. Y les Muchísimas invitamos. gracias. Sí, claro vamos que a ir a sí. conocer, claro. Invitados a la hermosa provincia y también invitados a París cuando gusten. No, pero encantados y de ir. ¿Quiénes ¿Comenzamos en vamos? París? Y de ir quiénes vamos. Después a Chile. Vamos a hacer una pausa y vamos a platicar con un ministro en Estados Unidos. Imagínense, o sea, cómo es que prolifera, cómo crece, cómo se fortalece esta iglesia de Guadalajara en los Estados Unidos. Regresamos. Dijo que pues ella le empezó a hablar del evangelio y él no creía nada. 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 Entonces ella empezó a decir que el evangelio que ellos predican viene de un apóstol de Dios y eso le interesó a escuchar eso. Entonces empezaron a hablar de eso y pues agarró su atención esa conversación. Conociendo a Ricardo García de la Iglesia de la Luz del Mundo y sobre todo la presencia de la iglesia en distintos países del mundo. Efectivamente, Pablo. Y ahora en Estados Unidos, como lo comentábamos, después de México parece que Estados Unidos fue después el boom. Y nos hace el favor de visitarnos el señor Jack Freeman. Jack, bienvenido. Él es ministro en la ciudad de Chicago. Y también Saraí, que nos va a hacer las veces de traductoras ahí. Muchísimas gracias. Bienvenida. Que también es hermana y que también está en Chicago, Illinois, de fiel de la Luz del Mundo. Pues pregúntele a nuestro amigo Freeman cómo se inicia él como integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo y como ministro. Okay. How did you come to church and how did you begin your ministry as a minister in church? Oh, that's a great question. I came to church 24 years ago. Vino a la iglesia hace 24 años. A young lady that was a member of the church I used to work with in a business, and she was evangelizing to me and inviting me to come to church. Una señorita de su trabajo le empezó a ¿A qué se evangelizar. dedicaba, Saraí? What ¿O did se you dedica? dedicate yourself to? What What's was your work? Well, I've been a businessman since I got out of high school in sales and executive business. Negocios y ventas. Y entonces, y después aparece esta señorita que lo evangeliza. ¿Y cómo se da la evangelización? And how did the evangelization work out? Well, we got to talking about religion one day, and I didn't believe in anything. And she began to tell me that the church that she went to, that the leader of their church was an apostle of God, which sparked a very interesting conversation. Dijo que pues ella le empezó a hablar del evangelio y él no creía nada. Nada. Entonces ella empezó a decir que el evangelio que ellos predican viene de un apóstol de Dios y eso le interesó a escuchar eso. Entonces empezaron a hablar de eso y pues agarró su atención esa conversación. I accepted her invitation for the sole purpose of going to prove her wrong. Que aceptó la invitación solamente con el propósito de ir a pues demostrarle que ella estaba equivocada. Ah, sí, o sea, la retó. Sí, en una forma así. And so I went to their church in East Los Angeles. And when I went there, the service had already started. They put me up in the balcony. I don't understand any Spanish, and back then even less than I do now. And so there was no interpretation. It was just me in the balcony listening to a language that I didn't understand. Dijo que aceptó la invitación a la iglesia y fue a la iglesia y cuando llegó lo pusieron en el mezanín y no había alguien para traducirle, entonces él estaba escuchando la evangelización en español. Dijo, sí, y no entendía nada. Dice, si ahorita entiendo muy poquito, en ese tiempo no entendía nada. O sea, era un idioma completamente distinto
y estaba él concentrado en lo que estaba escuchando. Sí, pero no entendía nada. Ahora que nos platique en Estados Unidos cuántos fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo hay, y sobre todo en California. How many members are there in the United States and overall in California? In the United States, well, the church is growing very fast, and by the time we get one census done, it's already outdated. So we're looking probably between 1.5 and 2 million in the United States. In California, probably over 50,000. Dice que por la razón que cuando ya terminan un censo y luego tenemos que hacer otra porque los números cambian muy rápido, que es como un promedio de 1.5 millón a 2 millones. 2 millones en Estados Unidos. En Estados ¿Y en California? En California, In California, we just recently had a gathering of the churches in California because the Apostle of God came to present himself, and the ones that attended that reunion was over 50,000. Dijo que ahorita apenas hace unas semanas tuvieron una reunión allá en California porque fue el siervo de Dios y el apóstol de Dios, y en ese lugar había como 50,000. Y bueno, estadounidenses hay muchos ahorita de visita aquí en Guadalajara. Is there a lot of visitors from the United States? Delegados? There are quite a few that are coming. In this new era in the ministry of the Apostle Nason Joaquin Garcia, there is a great focus of evangelization. It's not a new focus, but it's a continuation. And there has been a lot of work in the evangelization of inviting visitors to church. And now with the Holy Supper being right now in this time, it was a great opportunity for us to invite them to come as well, to see and to witness with their own eyes and feel with their own heart. And there's quite a few from the United States that have come that are visiting and aren't even members. Dice que ahorita por la nueva era del apostolado del hermano Nazón, dice que ha empezado a surgir pues, un trabajo de evangelización que ha atraído a muchos a poder ir a visitar a la iglesia, e incluso hay muchas visitas que pues aprovechando que la Santa Cena es en ese tiempo, los invitamos a la Santa Cena. Hay muchos que vinieron que aún no se han bautizado, pero son visitantes. ¿Y hay templos allá en Estados Unidos? Digo, no, me imagino que es similar al de aquí, que está espectacular, pero si hay templos allá. Is there temples in the United States? Maybe not similar to this one because this one's beautiful, but spectacular, but over there in the United States. There are many temples throughout the United States, many. Some of them spectacular, like you see here. They're in Alaska. In Anchorage, Alaska, there is a temple that is a replica of the one that you see here, but on a smaller scale. And in each state where there is a temple, it has a different characteristic. The temple that I am in charge of in El Centro has a different characteristic than the one that is in Los Angeles, which is different than the one that is in Brooklyn, New York. Each temple has, and even you see here in Mexico, the one that is here is different than the one in Silao, and the one in Silao is different than the one in Monterrey. Each one has its own characteristics. Maybe not as grand and as beautiful as the one you see here, but there are very spectacular temples also in the United States. Dice que en Estados Unidos también hay muchos templos muy espectaculares, muy hermosos. Allá en Alaska hay un templo que es en un pues forma más chica, pero es una réplica del templo que está en hermosa provincia aquí. Allá en Alaska con los hermanos, y en diferentes lugares donde vayas a Estados Unidos están hermosos los templos, pero cada uno tiene un diseño diferente, como el que donde él está en el centro tiene un diferente aspecto a los que están alrededor de Estados Unidos. Pues, Ricardo, qué manera de conocer la iglesia de Monterrey. Muchísimas gracias. Usted es hermana también, le preguntaba a Ricardo. Sí, está en Chicago, ¿verdad? Sí, en Chicago. Sí. ¿Y también eres hermana, no eres también evangelizadora o sí? Pues ayudo ahí con los adolescentes ahí. ¿Con los adolescentes? Sí. ¿A convencerlos también o qué? No, ya ellos ya están convencidos, sí, pero como con estudios bíblicos y cosas así. Maravilloso. Sí. Ricardo García, muchísimas gracias, señor Freeman, muchas gracias. Muchísimas gracias por la generosidad. Además, tengo uno antes de que nos veamos, ¿cómo se casan los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Sabes cómo son las bodas o qué? Pues las bodas allá en este... O sea, para casarte con un fulano. ¿Me pregunta a mí o al señor? No, a ti. Okay. Pues allá, pues, como las bodas, uno se enamora y luego, pues, pide Sí, pero hay una ceremonia. Oh, sí. Pues, cuando uno se casa, pues, la señorita se pone un vestido blanco. Como, ¿Vestido blanco? Sí. Y pues pasamos por el templo, nos cantan una alabanza de honra por habernos cuidado, por habernos... ¿Qué es haberse cuidado?
En abstinencia. Abstinencia. Sí, sí. ¿Tiene que llegar, entonces, como quien dice, o como comúnmente se dice, virgen al matrimonio? Pues, ¿qué dice la escritura? Es que dice una virgen pura y sin mancha. Y sin manchas. Ajá. Entonces no se pueden divorciar. Pues, conforme a las escrituras, Saraí, nosotros seguimos la doctrina. Sí. Dale, Saraí, muchísimas gracias. De nada. Ricardo Gracias. García, muchísimas gracias. Pablo Latapí. Gran tema, ¿eh? Gran tema, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias.